El Vaticano, el estado más extraño del mundo. En los márgenes del sistema internacional, el concepto de Estado empieza a volverse sorprendentemente subjetivo. Existen países cuya condición de Estados soberanos nunca se pone en duda. Francia, Japón o Estados Unidos son ejemplos claros. Luego están aquellos cuya soberanía apenas es reconocida por nadie, como la República Árabe Saharaui Democrática, el norte de Chipre o Osetia del Sur. Entre ambos extremos existe una línea difusa, una frontera invisible, que separa a los territorios con reconocimiento casi universal de aquellos que, aun cumpliendo la mayoría de los requisitos clásicos de la estatalidad, siguen siendo discutidos. Palestina es el ejemplo más conocido de este grupo intermedio. Pero justo al otro lado de esa línea, existe un caso único. Un Estado que no cumple muchas, quizá ni siquiera la mayoría, de las características tradicionales de un país soberano, y que, aún así, disfruta de un reconocimiento internacional prácticamente absoluto. Ese Estado es el Vaticano. De hecho, uno de los aspectos más llamativos del Vaticano es que no tiene una población permanente real. Siempre hay personas dentro de sus muros, pero nadie vive allí de manera permanente por el simple hecho de haber nacido allí. La ciudadanía vaticana existe, pero nadie nace con ella, no se hereda, no se transmite de padres a hijos y no se concede como derecho de nacimiento. Todos los ciudadanos del Vaticano nacieron siendo ciudadanos de otro país, y en la práctica siguen identificándose principalmente como italianos, argentinos, estadounidenses o de cualquier otra nacionalidad. Esto provoca una situación inédita. No existe un gentilicio universalmente aceptado para referirse a alguien del Vaticano, porque, en realidad, nadie es del Vaticano. Es el único país del mundo que, por ejemplo, no tiene un gentilicio listado en el World Factbook de la CIA. Tampoco tiene una economía en el sentido tradicional. Su principal actividad económica es la venta de entradas para sus museos y algunos productos asociados al turismo. No tiene un sistema sanitario propio para casi cualquier atención médica. Sus residentes acuden a hospitales italianos. No tiene un sistema educativo formal. Apenas existe comercio más allá de una tienda de comestibles y algunas tiendas para turistas. Y carece de una identidad cultural diferenciada que no esté completamente ligada a la Iglesia. En el ámbito legal, la situación es igual de peculiar. En la mayoría de los casos, se aplica la ley italiana. Los tribunales italianos juzgan la mayor parte de los delitos y las prisiones italianas albergan a los condenados. Visto de forma objetiva, el Vaticano se parece muy poco a lo que normalmente entendemos como una nación. Y, sin embargo, es reconocido de forma casi universal como un Estado soberano. Ese reconocimiento le otorga algo extraordinariamente valioso: el derecho a participar en la diplomacia internacional formal. Ninguna otra religión del mundo tiene ese privilegio. Ni el Islam, ni el judaísmo, ni el hinduismo, ni ninguna otra denominación cristiana. Solo esta Iglesia puede abrir embajadas, nombrar embajadores y tener representación permanente ante las Naciones Unidas. Históricamente, han existido otros ejemplos de autoridades religiosas que controlaron territorios soberanos, pero todos desaparecieron con el tiempo. Incluso dentro del propio catolicismo, la soberanía territorial fue algo común durante siglos. Durante gran parte del último milenio, el papado gobernó amplias zonas de lo que hoy es Italia. A finales del siglo XVIII, los estados pontificios eran más grandes que los actuales Países Bajos e incluso incluían un enclave en Francia. Todo eso terminó de forma abrupta, el 20 de septiembre de 1870, cuando las tropas del recién creado Reino de Italia entraron en Roma y derrotaron a las fuerzas papales. Italia ofreció al Papa el control no soberano de la llamada Ciudad Leonina, el área que hoy ocupa el Vaticano, junto con una compensación económica anual y amplias garantías de independencia religiosa. El Papa rechazó la oferta. Aceptarla habría significado reconocer la legitimidad del poder italiano sobre los territorios conquistados. Además, el papado sostenía que la Iglesia debía ser completamente independiente de cualquier poder político, como lo había sido durante siglos.
Como resultado, durante los siguientes 60 años, ningún papa salió del Vaticano. Se consideraban a sí mismos prisioneros voluntarios, negándose a legitimar el nuevo orden político. La situación no se resolvió hasta la llegada al poder de Benito Mussolini. Buscando el apoyo de los católicos italianos, el régimen fascista inició negociaciones con la Santa Sede que culminaron en los Pactos de Letrán de 1929. Estos acuerdos concedieron a la Santa Sede la soberanía sobre 44 hectáreas de territorio, dando lugar al Estado independiente más pequeño del mundo. El sistema de gobierno resultante es completamente único. El Vaticano es la única monarquía absoluta electiva y no hereditaria del planeta. El Papa es, en la práctica, el rey del Vaticano, con autoridad absoluta sobre los poderes legislativo, ejecutivo y judicial. Sin embargo, a diferencia de cualquier otra monarquía absoluta, no accede al cargo por herencia, sino mediante elección, en el cónclave de cardenales. Aún así, el Papa no gobierna el día a día del Estado directamente. Esa función recae en la Santa Sede, que es al mismo tiempo el gobierno del Vaticano y la autoridad central de la Iglesia Católica. En este caso, no existe separación alguna entre Iglesia y Estado, son literalmente la misma entidad. La administración de la Santa Sede se organiza a través de la Curia Romana, compuesta por 16 dicasterios. El más antiguo, poderoso e influyente, es la Secretaría de Estado, dirigida por el Secretario de Estado, una figura que actúa de facto como primer ministro. Dado que sus funciones principales son diplomáticas, la política exterior ocupa un lugar central en el funcionamiento del Vaticano. Bajo su supervisión operan 117 nunciaturas apostólicas, repartidas por todo el mundo. Funcionan como embajadas, con todas las prerrogativas diplomáticas habituales, inmunidad, libertad de comunicación y exención de leyes locales. Sin embargo, estas nunciaturas no representan al Estado del Vaticano, sino a la Santa Sede, una distinción sutil pero crucial. Esto es posible porque la Santa Sede, incluso sin territorio, ha sido tratada históricamente como una entidad soberana. Durante los 60 años en los que no controló ningún territorio, siguió manteniendo relaciones diplomáticas plenas con numerosos países. En la práctica, es soberana porque el mundo siempre la ha tratado como tal. El propio Estado del Vaticano sí participa en algunas organizaciones internacionales técnicas, como la Unión Postal Universal o la Unión Internacional de Telecomunicaciones. Pero en los grandes foros políticos, especialmente en las Naciones Unidas, quien actúa es la Santa Sede. A solo unos minutos a pie de la sede de la ONU en Nueva York, se encuentra la misión permanente de la Santa Sede. Es una oficina pequeña, con un arzobispo, algunos consejeros, varios agregados y un puñado de jóvenes diplomáticos en formación. A pesar de su tamaño, su actividad es intensa. La Santa Sede es uno de los dos únicos estados observadores no miembros de la ONU, junto con Palestina. No tiene derecho a voto, pero sí puede intervenir, comentar y participar en debates. Y lo hace con frecuencia, especialmente en cuestiones relacionadas con la paz, los derechos humanos, el derecho internacional y el desarrollo. Esta posición se consolidó durante la Guerra Fría, cuando el Papa Juan XXIII intervino diplomáticamente durante la crisis de los misiles de Cuba, apelando tanto a Estados Unidos como a la Unión Soviética para evitar una guerra nuclear. Aquella mediación moral llamó la atención del secretario general de la ONU y abrió la puerta a la presencia permanente de la Santa Sede en la organización. La clave del poder del Vaticano no está en la fuerza militar, la economía o los recursos humanos. No tiene ejércitos, no tiene sanciones que imponer y no controla mercados. Su poder es puramente simbólico y moral. Es lo que se conoce como poder blando. Ese poder se ejerce con cautela. La Santa Sede rara vez adopta posturas radicales o abiertamente confrontacionales en el ámbito internacional. Prefiere influir desde posiciones que resulten ampliamente aceptables, respaldadas por argumentos morales difíciles de rechazar. Cuando interviene, suele hacerlo sabiendo que su postura encontrará eco.
Casos como la regulación internacional de la clonación humana, la mediación en conflictos como el de Siria, o su papel clave en el deshielo diplomático entre Estados Unidos y Cuba, demuestran que, pese a su tamaño minúsculo, el Vaticano puede desempeñar un papel desproporcionadamente grande en la política mundial. Paradójicamente, quizá la mayor fortaleza del Vaticano como Estado soberano sea su plena conciencia de sus propias limitaciones. Sabe exactamente hasta dónde puede llegar y, sobre todo, hasta dónde no. Y en un mundo dominado por el poder duro, los intereses económicos y la fuerza militar, ese extraño y diminuto Estado ha encontrado su lugar actuando como la voz moral que todos escuchan, aunque nadie esté obligado a obedecer. Si te ha gustado este video, dale a me gusta, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte los próximos documentales. Gracias por ver el video y nos vemos en el siguiente.